Bien, una vez revisado el capítulo 11 del libro de Ross, donde nos hablan de portafolios y el uso de la estadística como varianzas, covarianzas, para medir las desviaciones de la rentabilidad y en base a eso pues determinar el riesgo del portafolio. La idea es que se realice ahora un taller, se ponga en práctica esa teoría, eh, elaborando un portafolio de 2 acciones. Yo les comparto acá, esto lo van a tener en el material del curso, una hoja de Excel para que se guíen, y en este video les explico un poco qué tiene esa hoja de Excel. Lo primero que debemos hacer, y también les compartimos un material para que vean cómo se descarga eso desde la página de Yahoo Finance, es descargar el histórico de las acciones. Entonces ese primer paso se lo pueden ver en ese video, lo van a tener y van a tener entonces esta data para el histórico de alguna de las acciones que ustedes, de las empresas que seleccionen. En este caso lo estamos haciendo con McDonald's y con Apple. Es un ejemplo que yo tenía elaborado del año 2016. Entonces yo descargué desde Yahoo Finance el histórico y también lo descargué para la acción de Apple. Entonces ustedes sencillamente organizan en columnas la información de una empresa al lado de la otra. Y el primer paso es determinar cuáles son los rendimientos diarios. Para yo determinar el rendimiento diario, por ejemplo aquí, el 1 de marzo de 2017, yo tendría que, por fórmula, tomar el precio de cierre dividido entre el precio al que abre ese día y logaritmo de esa división. Se utilizan los logaritmos o el rendimiento en base al logaritmo por razones de índole también estadística. Si quieren, yo en el Excel que les comparto les voy a compartir también por acá un link para aquellos más curiosos que quieran entender las razones que están detrás del cálculo de esa rentabilidad por la vía del logaritmo. Pero yo pudiera hacer una rentabilidad también sencillamente por una diferencia, una rentabilidad aritmética como siempre la hemos conocido. En ese caso sería dividir el precio de cierre entre el precio de apertura y a esa división restarle 1. Pero trabajemos entonces en base al logaritmo. La fórmula es muy sencilla, ahí lo tienen. Y hacíamos exactamente lo mismo para la acción de Apple. De esta manera yo tengo el rendimiento para un día. Fíjense que en este caso es negativo y obviamente pues eso puede suceder. De McDonald's es negativo y el rendimiento para Apple de 0.30. Obviamente estamos hablando del rendimiento en un movimiento de un día. Si yo quisiera llevar esas cifras a un rendimiento anual, y entonces es donde entramos acá en estas próximas columnas, que es el rendimiento anualizado, yo tendría que multiplicar este por el número de días al año. Entonces el número de días en que opera la bolsa al año es de 252 días. Eso es lo que llaman los trading days del año. Entonces si yo multiplico, y aquí es una fórmula sencilla también, ese rendimiento que me está dando diario por los 252 días bursátiles del año, entonces estaría obteniendo el rendimiento anual. Hago el mismo procedimiento para calcular entonces la rentabilidad anualizada de mi otra acción, que en este caso es Apple, y aquí obtengo el resultado. Fíjense que hay que tener el cuidado. Si yo tengo los 252 días de este año acá, esta celda la tengo que fijar dándole a F4, colocándome acá y dándole a F4 para que me fije esta celda, de manera que si yo me copio la fórmula, que es lo que vamos a hacer al final, y estoy por acá, él siempre me va a tomar la referencia de los 252 días estando esto fijo. Esta otra parte de la ecuación sí queda libre, de manera de que se vaya desplazando este valor hacia abajo y este sí quede fijo. Entonces de esa manera nosotros tenemos rendimiento diario, rendimiento anualizado, y estas fórmulas me las puedo copiar arrastrando desde acá hasta el último valor. De hecho las puedo tomar todas y copiármelas hasta el último valor, porque el cálculo es exactamente el mismo para toda la serie histórica que yo tengo.
De esa manera, entonces ya para cada día voy a tener su rentabilidad y esa misma rentabilidad diaria expresada en una cifra para años. ¿Qué es lo que hacemos después que tenemos esa data? Calculamos entonces la rentabilidad promedio de cada una de las acciones. Esto sí es muy sencillo y es tan sencillo como hacerlo con la fórmula de promedio que maneja Excel. Y entonces sencillamente fórmula promedio de toda la columna de los rendimientos anuales de McDonald's, y eso obviamente pues me va a dar el promedio de esa columna, y ese es el rendimiento promedio de McDonald's. Si yo hago exactamente lo mismo, de hecho me pudiera copiar esto para acá, si hago exactamente lo mismo con el otro, es decir, el promedio de la segunda o de la próxima columna, ese sería el promedio o el rendimiento promedio de la acción de Apple. La varianza. La varianza, volvemos a utilizar las fórmulas del Excel. Entonces aquí entendemos que en la práctica esto es mucho más fácil de lo que parece, porque si bien venimos de la lectura del capítulo 11 del libro de Ross, donde se nos hablan de todas y cada una de las fórmulas para calcular promedios, varianzas, covarianzas, entonces de repente eso puede ser un poco intimidante, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a las matemáticas y a la estadística. Pero fíjense que por acá, por la guía del Excel, de la hoja de cálculo, es mucho y muy sencillo. Entonces aquí tendríamos que utilizar esta fórmula, que es la var.p, esa es la varianza de, seleccionamos igual toda la columna, todos los valores de la columna, y eso nos da la varianza para la acción de McDonald's. Yo me puedo copiar eso, ya hice aquí, y de esta manera tengo la varianza de la de al lado, que es la varianza de Apple. La desviación estándar, exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener entonces acá desviación estándar o des.est.p, así es exactamente la fórmula que utiliza el Excel, y selecciono toda la columna, y de esa manera automáticamente ya Excel me calcula la desviación estándar de esto. Una vez que tengo este, me lo puedo copiar al de al lado y ya tengo la desviación estándar de Apple. La covarianza. Si vimos en el libro de Ross la fórmula de la covarianza es esta que está por aquí abajo. Entonces nosotros podemos hacer covarianza con una fórmula de Excel que se llama covarianza o covariance.p, y seleccionando en este caso ambas columnas. Fíjense que yo selecciono una columna, punto y coma, y selecciono la otra columna, y de esa forma, obviamente desde el primer dato, que es desde acá hasta el final, ambas columnas seleccionadas, eso me va a dar a mí entonces la covarianza que existe. Recuerden, y de la lectura, pues el rendimiento promedio sencillamente es, bueno, cuánto ha sido el rendimiento de esta data. Esto creo que alrededor de los últimos 2 años de esta acción. O sea, podríamos decir que la acción de McDonald's ha obtenido rentabilidad cercana al 7% y que Apple ha cercana al 10.5%. La varianza para cada uno de ellos obviamente es qué tanto cambia esa medida de rentabilidad en el tiempo, qué tan variable es, ¿no? Qué tanto o qué tan dispersa, porque la varianza es en realidad una medida de dispersión, qué tanto se separan los valores de la rentabilidad de su media, y eso determina en términos financieros su riesgo. Entonces aquí pudiéramos ver que esta acción de Apple, aunque es más rentable, también es más riesgosa. La desviación estándar, y sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. Y la covarianza, fíjense que hasta este momento nosotros hemos hecho cálculos independientes tanto para McDonald's como en este caso para Apple. Ahora, ¿qué relación tienen las rentabilidades de una y de otra? Eso se mide a través de la covarianza. Entonces, la covarianza me mide qué relación puede existir entre la rentabilidad de una y la rentabilidad de otra. Es decir, si sube la rentabilidad de McDonald's y sube la rentabilidad a su vez de Apple, entonces esa covarianza será positiva, como en este caso nos lo está reflejando. Eso es por ahora la primera parte del taller, y luego vamos a ver cómo armamos esta tabla
y este gráfico que tenemos por acá en una segunda parte.